Buenos días, señorita. Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenos días. Les saluda el profesor Javier Chende Calderón del curso de Geografía. Vamos a iniciar nuestra clase. Vamos a ver el tema número 24. Cualquier duda o pregunta que ustedes tengan, jóvenes, lo pueden hacer a través del chat, ¿ya? Yo voy a estar leyendo permanentemente el chat y de esa manera nos podemos comunicar, ¿sí? Vamos a ver el día de hoy el tema que lleva por título la demografía, que es el tema número 24. Así que comencemos de una vez, jóvenes, porque el tiempo lo vamos a tener bastante ajustado. ¿Qué cosa es la demografía? La demografía es una ciencia que estudia la población humana. ¿Qué aspectos de la población humana estudia? Estudia, pues, su tamaño, su dimensión, ¿no? Cuando decimos dimensión, nos referimos, pues, al número de habitantes que ocupa un determinado lugar, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos la población por los continentes. ¿Alguien de ustedes recuerda cuál es el continente más poblado de este mundo, de la Tierra? ¿Mm? ¿Recuerdan, chicos, o no? El África. continente más Asia. poblado de África es Asia, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso se refiere el tamaño. Pero también la demografía estudia la estructura. ¿Qué cosa es la estructura? Es cómo nosotros agrupamos a la población, ¿no? La podemos agrupar a la población por edades, ¿no? Hay población joven, hay población adulta, hay población anciana, ¿no? La podemos agrupar por sexo. Hay población masculina y hay población femenina, ¿correcto? La demografía también estudia la evolución de la población, es decir, cómo va cambiando a través del tiempo la población. Y yo le pregunto, chicos, en el pasado, ¿la población peruana habrá aumentado más rápida o más lentamente que ahora? Por ejemplo, en el siglo XIX. Más rápido. En el Más siglo rápido. XIX, aunque tú no lo creas, ¿no?, la población aumentaba más lentamente que en el siglo XX. Y hoy vamos a ver eso, ¿no? Con números estadísticos. ¿Y por qué? Porque, bueno, pues si bien es cierto, las personas tenían muchos hijos en el pasado, pero también se morían mucho. Entonces, eso hacía que la población aumentase lentamente. Ahora aumenta más rápido, pero también se ha visto en el siglo XX la población aumenta más rápido que en el siglo XIX, pero en los últimos censos se ve que ese incremento de la población también se viene frenando, se viene reduciendo. ¿Mm? Ahora, pues no olvidar, chicos, que la demografía es la ciencia que estudia la población humana. ¿Qué cosa es la población humana? El grupo de habitantes que ocupa un determinado territorio. ¿Ya? Eh, Jóvenes, esta ciencia llamada demografía surgió con la publicación de una obra por este señor economista inglés llamado Thomas Malthus, ¿no? Ahí tenemos la imagen de Thomas Malthus. Él publicó la obra Ensayo sobre el principio de la población, ¿no? ¿Y qué es lo que se recoge de esa obra, no, de ese libro que él publicó? Lo siguiente. Thomas Malthus decía lo siguiente, joven. Thomas Malthus decía de que la población peruana crece, o perdón, la población en general, la población en el mundo crece a un ritmo geométrico, es decir, crece muy rápido la población en el mundo. Pero los recursos que permiten sostener a esa población, los medios de subsistencia, crecen lentamente. Entonces, la población crece a un ritmo geométrico, se multiplica, ¿no? 2, 4, 8, 16, se multiplica rápidamente. Pero los medios que se necesitan para que pueda existir esa población no se multiplica tan rápido, crece más lentamente. Entonces, a medida que pase el tiempo, la diferencia entre la población y los medios de subsistencia va a ser tan alto de que estos medios de subsistencia no van a poder eh, contener o satisfacer a toda esa población. Entonces, un gran sector de la población tendrá, pues, necesidades no satisfechas, estará en una situación de pobreza. Entonces, recuerda que Thomas Malthus es un economista y está analizando por qué pobreza, ¿correcto? Y él llega a la conclusión de que la pobreza se debe al exceso de población. ¿Mm? Eso dice Thomas Malthus, ¿correcto?
Y no solamente él quiere conocer el origen de la pobreza, qué se debe, sino busca una solución. ¿Y cuál es la solución que encuentra Thomas Malthus para eliminar la pobreza, joven? ¿Qué creen? ¿Qué solución nos da Thomas Malthus? ¿Mm? ¿Saben lo que nos dio Thomas Malthus? Si el exceso de población es causa de la pobreza, entonces ¿qué hacemos? Eliminemos a los pobres. Eliminando a los pobres, reducimos la población y los medios de subsistencia y la población se nivelan, ¿no? Y se resuelve este problema económico. Y nos dice, nos da métodos efectivos para reducir la población. Un método efectivo, ¿ya? Es la propagación de enfermedades, de epidemias y de pandemias, para que la población se enferme y se muera, ¿no? ¿Correcto? Otro medio, ¿no? O método efectivo para reducir la población, no falla, propagar las guerras, fomentar los conflictos armados entre las naciones. Así la población se va al campo de batalla, muere y la población se nivela. Ah, un método, correcto, pero eh, ese es un método efectivo, o sea, para el reducir la población. Pero ya una vez que reducimos la población, ¿qué hacemos? No todo el tiempo vamos a estar pues, propagando enfermedades de guerra. Vaya, tenemos que también establecer métodos preventivos, es decir, para que a futuro la población no se incremente. Entonces ahí aparece pues, la planificación familiar. ¿No? Por primera vez se dice, ¿no? Hay que retrasar la edad del matrimonio. Es decir, antes las personas contraían nupcias, formaban familia a una edad bastante temprana. Chicos, ¿qué edad tienen ustedes? ¿No? Seguramente tendrán pues sus 16, 17, 18 años. Estamos hablando en el siglo XIX, porque es del siglo XIX, 1800. A esta edad, ¿no? Ya ustedes en el siglo XIX ya tenían pues familia. Si eras mujer, ya tenías marido, ¿no? Si eras hombre, ya tenías mujer y seguramente tenías tus hijos, ¿no? Y ya estabas trabajando ya. Tú mantenías a tus hijos, no te mantenían aquí, ¿entiendes? Ojo, estamos hablando del siglo XIX. Otro método, decía Malthus, es además de retrasar la edad del matrimonio, hacer un control de la natalidad. Está dando ideas de cómo frenar el incremento de la población. Entonces, con esta obra surge esta ciencia llamada demografía, la ciencia que estudia el tamaño, estructura y evolución de la población. Entonces, chicos, ya sabemos que la demografía, cómo surgió, ¿no? Thomas Malthus es considerado el padre de la demografía. Chicos, recuerda que la demografía estudia la distribución de la población y te van a preguntar esto en el examen. Y antes de que te pregunten, aquí en el grupo San Marcos te damos la respuesta. La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los lugares con menor población? ¿Los lugares de mayor latitud o los lugares de menor latitud? ¿Qué vas a marcar tú si eso te viene en el examen? ¿Vas a marcar o vas a pasar a la siguiente pregunta? No creo. Estás acá en GCM y los de GCM marcan, sí o sí. ¿Ya? Muy bien, Camila, la señorita dando el ejemplo. Y eso es correcto, Camila. Los lugares con menor población en el mundo son los lugares de mayor latitud, ¿no? Prueba de ello, jóvenes, es la existencia de un continente que carece de población. Jóvenes, ¿cuál es el continente que carece de población? ¿No? Vamos, díganme. Alaska, ya, pero Alaska no es un continente. Alaska no es un continente. La Antártida es un continente y está en el polo, a mayor latitud.
No hay población ahí. Cuando los europeos llegaron por primera vez a la Antártida, se dieron cuenta que era un continente deshabitado. ¿Mm? La Antártida, jóvenes, el 95% de su superficie está cubierta de hielo. No vayas a pensar que es un poquito de hielo, no, es una capa de hielo que en algunos lugares puede llegar hasta 4.000 metros de espesor. Entonces, se puede vivir en la Antártida. Quienes están ahí son científicos, ¿no? Bien, ya sabemos cuáles son los lugares con menor población en el mundo. ¿Y cuáles son los lugares con mayor población en el mundo? Las zonas de climas tropicales, las zonas de climas templados, las zonas de climas fríos. ¿Qué vas a marcar si eso te pregunta? ¿Tropicales? Escúchame, la zona más poblada del planeta son las zonas de latitudes medias. ¿Y qué tipo de climas encontramos en zonas de latitudes medias? Los climas templados, ¿no? Templado. El continente más poblado del mundo, eh, Asia. El país más poblado del mundo, China. Están en zona de clima templado. El país más poblado de América, Estados Unidos. Clima templado, ¿no? Entonces, las zonas de clima templado tienen mayor población en el mundo. ¿Correcto? Chicos, pero no solamente la población se distribuye según la latitud, también según la altitud. ¿Dónde hay más población? ¿En los lugares más altos o en los lugares más bajos? ¿Mm? ¿Dónde hay mayor población? ¿En los lugares más altos o en los lugares más bajos? Lugares más bajos. Los lugares más bajos son más poblados, ¿no? Son más poblados, ¿sí? Muy bien, o sea, ahí vemos los lugares altos tienen menor población, los lugares más bajos tienen mayor población. Entonces, chicos, hay factores que influyen en la distribución de la población. Entonces, esos factores nosotros los vamos a agrupar en dos grandes grupos. ¿Cuáles son esos dos grandes grupos? Veamos aquí. Hay factores, ¿no? Naturales que han influenciado, pues, antes de la revolución industrial. Chicos, ¿ustedes saben a qué se refiere revolución industrial? ¿Alguna idea? Sí. Muy bien. ¿Cuándo ocurrió la revolución industrial? ¿Puedes repetir, profe? No lo escuché, disculpe. ¿Cuándo ocurrió la revolución? ¿En qué siglo? ¿No? ¿O entre qué año? Siglo XIX. Muy bien. La revolución industrial se dio principalmente en el siglo XIX, ¿no? Comenzó a finales del siglo XVIII, ¿no? Y todo el siglo XIX. Ya, entonces, antes de la revolución industrial, jóvenes, las personas vivían de la agricultura. Entonces, las personas se asentaban, ocupaban un territorio que tenga suelo fértil. Entonces, el tipo de suelo influenciaba en que un lugar sea más poblado o menos poblado. Un suelo más fértil, más poblado, menos fértil, menos poblado. Entonces, yo le pregunto, chicos, ¿dónde habrán suelos fértiles? ¿En los valles o en los desiertos? ¿Mm? En los valles. En los valles. Entonces, el valle, el desierto son tipos de relieve. Entonces, cuando dice topología, se refiere a los tipos de relieve. Entonces, ¿qué relieves son más poblados en el mundo? Los valles. Menos poblados, los desiertos. Entonces, el relieve influye en la distribución de la población. ¿Y por qué el hombre buscaba los valles? Por el suelo, pues. Suelo fértil. Pero un valle no solamente tiene un suelo fértil, sino que está cerca a un río. Entonces, también influenciaba la disponibilidad de agua. Pues aquellos lugares, ¿no? Valles sobre todo, o llanuras, Cerca de ríos. ¿no? Con suelos fértiles y acceso al agua, eran lugares más poblados. La historia nos ha enseñado, chicos, que en esos lugares florecieron grandes civilizaciones. Por ejemplo, ¿qué civilización se desarrolló en el delta del río Nilo? ¿Mm? Chicos, ¿sí? Ahí está, muy bien, Camilo. Entre los Tigris y Éufrates, ¿ah?
Recuerda que civilización entre los Tigris y Éufrates, famosos son esos ríos, ¿no? Mesopotamia. Ahí, muy bien, Babilonia, muy bien, Mendoza. Chicos, y en la cuenca del río Urubamba, ¿qué cultura se desarrolló? La cultura de los incas, ¿no? Ahí se asentó. El Cusco fue la capital del Tahuantinsuyo. Entonces, en el pasado, jóvenes, ¿no? Antes de la revolución industrial, el hombre pues ocupaba ciertos lugares influenciados por el clima, por el relieve, por el tipo de suelo, por la disponibilidad de agua, etc. Hasta que llegó la revolución industrial. Y el hombre ya no solamente va a vivir de la agricultura y la ganadería, sino también va a vivir de la industria, va a vivir del comercio y de muchas otras actividades que se conoce con el nombre de los servicios. Entonces, aparecen, además de los factores naturales, aparecen los factores humanos. Y el factor más importante es la industrialización. Y eso cambió, por eso se llama revolución, porque hace un cambio en el aspecto político, en el aspecto económico, en el aspecto demográfico. Joven, la industrialización, la revolución industrial dio paso pues a un fenómeno llamado migración. Las personas abandonan el campo y se empiezan a refugiar, a concentrar en las ciudades. Entonces, se relaciona con la industrialización, pues el avance tecnológico, el desarrollo cultural, ¿no? Otro factor humano es la evolución demográfica. Yo les pregunto, joven, actualmente en el Perú, ¿cuál es la región natural más poblada? ¿La costa, la sierra o la selva? La costa. La La costa. costa, así es la costa. Pero la pregunta es, ¿siempre fue la costa la región natural más poblada? No. No. No, ¿verdad? No. En el pasado, ¿cuál creen ustedes que habrá sido la La región sierra. natural más poblada? Tierra. La sierra, pues. Porque Por en el su pasado en suelo el Perú no más había fuerte. industria. La costa no estaba industrializada. Las personas vivían de la agricultura. ¿Y Era dónde hay más zonas desértico. fértiles? En la sierra. Y ahí estaba la población. Ya cuando viene la industrialización, y eso se da más en la costa, la población migra de la sierra hacia la costa. Pero escúchame, la población no solamente ha migrado de la sierra a la costa. Chicos, desde el pasado al presente, la población en la costa, sierra y selva viene aumentando, viene disminuyendo en las tres regiones. Del pasado al presente, Aumentando. aumentando. Pero, ¿qué es lo que no ha aumentado? El suelo, la superficie, el territorio, no aumenta, se mantiene igual. Entonces, en la costa la población ha aumentado, en la sierra la población ha aumentado, ¿no? En la selva la población ha aumentado, pero lo que no ha aumentado es el suelo. Entonces, muchas familias, como ya no tienen territorio donde cultivar, se organizan y buscan otros ambientes naturales para colonizarlos, para ocuparlos y poder seguir cultivando. Y eso es lo que ha pasado, pues. Eso ha generado que la población abandone la sierra, ¿no? De la zona rural y se vaya a la selva, pero no una zona urbana, sino una zona rural para seguir cultivando, porque en la sierra ya no hay espacio donde cultivar. A eso se llama presión demográfica. Cuando la población aumenta, ¿no? Y los recursos no son suficientes, la población tiende a buscar otros espacios donde ocupar y encontrar nuevos recursos. Entonces, la evolución demográfica también influye en la distribución de la población. Entonces, jóvenes, no te olvides, ¿no? La demografía estudia los factores que influyen en la distribución de la población. ¿Y cuáles son esos factores? Factores naturales y factores humanos. ¿Ya? Y hemos visto los naturales y hemos visto los humanos. ¿Correcto? Jóvenes, la demografía es una ciencia y toda ciencia necesita información que analizar. ¿Correcto? Recoger información. Entonces, la demografía tiene sus fuentes que le brindan información acerca de la población. Por ejemplo, en la antigüedad, ¿no? En la antigüedad, pues en el siglo, antes de la revolución industrial, ¿no? Antes de que existan las ciudades, la fuente demográfica estaban en las iglesias. Las iglesias tenían un registro de la población a través de los libros de fuego, a través de los registros parroquiales. Se sabía la existencia de la población, ¿no?
cuántos eran, qué edades tenían, cuántos eran hombres, cuántos eran mujeres, pero eran poco confiables. En cambio ahora, en la actualidad, todos los países tienen un sistema estadístico, ¿no? Por ejemplo, chicos, yo le pregunto, en el Perú, ¿qué entidad del Estado peruano, ¿no?, lleva el registro de todos los peruanos, de todas las personas que han nacido en el Perú? ¿Mm? La INEI. INEI. La INEI, uno, ¿no? Pero hay otro, además del INEI. Mira, ¿qué tengo acá? La RENIEC. INEC. RENIEC. Ahí está. Si tú miras arribita, dice Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, ¿no? RENIEC, muy bien, señorita. Entonces, hoy en el Perú, ¿no?, hay entidades como la RENIEC, que lleva los registros civiles, la INEI, que realiza los censos, que son bastante más confiables. Entonces, la demografía analiza esa información que recoge a partir de esas instituciones. ¿Ya? La demografía es una ciencia. Muy bien, chicos, y la demografía, como toda ciencia, tiene pues un metalenguaje, ¿no? Sus términos propios de esa ciencia, que nosotros hoy debemos conocerla y debemos manejarla, debemos utilizarla correctamente. Por ejemplo, uno de esos términos es la población absoluta. ¿A qué se refiere la población absoluta? Al número total de habitantes. ¿Ya? Ojo, número total de habitantes. En un territorio X, que podría ser todo el mundo, un continente, un país, no interesa. Pero población absoluta debemos entender que es el número total de habitantes. ¿Ya? Chicos, mira la PPT, la imagen, ¿no? Y ahí podemos observar que Asia es el continente más poblado del mundo, seguido del continente de África. África es el segundo continente. La pregunta es, ¿cuál es el tercer continente más extenso? ¿Qué me dicen ustedes? Que son muy observadores. Europa. Europa. No, el más extenso es América. Chicos, ¿cuál es el tercero más extenso? América. Ahí está, lo América. máximo. América. Lo que pasa es que ahí está dividido en colores, ¿no? Están a la América anglosajona de América Latina, pero América es un solo continente. Entonces, si sumamos la población de Canadá, Estados Unidos, ¿no?, de Groenlandia, más toda Latinoamérica, la población pues va a superar a la población europea. Entonces, América es el tercer continente más extenso después de Asia y de África. Joven, ¿y cuál será el continente con menor población? Oceanía. Oceanía. Ahí está, ¿no? Muy bien, eso es a nivel de continente, porque la población absoluta es el número total de habitantes en un determinado territorio, que puede ser un continente, pero que también podría ser un país. Mira, ¿cuál es el país más poblado del mundo después de China? Rusia. Rusia, India. no. India, India. India. India, ahí Ah, está. India. La India. Chicos, ¿y cuál es el país más poblado de América? ¿Brasil? Ah, de América, Estados Unidos. Estados Estados Unidos. Unidos. Unidos, pues, muchachos. ¿Y cuál es el país más poblado de Europa? Indonesia. Indonesia está en Asia, de Europa. Ah, Mira por acá, no, pues mira bien. China primero, India segundo, Estados Unidos tercero, Indonesia, Brasil, Pakistán, Nigeria, Bangladesh, Rusia. ¿No? Ahí estamos viendo. El país más poblado de Europa. Joven, ¿y el país más poblado de África? Nigeria. Buscamos nuevamente. China, India, Estados Unidos, Indonesia, Brasil, Pakistán, Nigeria. Muy bien, esa es la respuesta. Joven, ¿y cuál es el país menos poblado del mundo? Tailandia. ¿Cuál? Tailandia. El Groenlandia. menos poblado del planeta. El país menos poblado del mundo. Ahí está Jason. Vaticano, mira. ¿Cuántas personas viven? Menos de 100 habitantes. ¿No? Y después los países, después del Vaticano con menor población, Tuvalu, Nauru, Palaos, son países de Oceanía. Recuerda que Oceanía son los menos poblados. ¿Ya? Jenny dice,
Hay que invadir, dice Jenny. Tranquila, Jenny, porque eso está en otro continente, ¿no? Está en Europa. Y allí en Europa, pues no es como acá en el Perú, ¿no? Que tú vas, ocupas el cero y invadiste, dice tu terreno, dice tu casa. Allá las leyes son muy diferentes a las del Perú. Muy bien. Bien, sigamos. Entonces ya hemos visto, chicos, la población absoluta por continente y por países. ¿Ya? Bien. Hay otro indicador demográfico llamado población relativa, densidad poblacional o densidad demográfica. ¿Y a qué se refiere? Al número de habitantes por cada kilómetro cuadrado. ¿Y cómo se obtiene de dividir la población total entre la superficie? ¿Ahí? Chicos, yo les pregunto, ¿cuál es el continente más poblado después de Asia? Eso lo hemos visto en la diapositiva anterior. Perdón, el continente más poblado después de Asia. ¿Por qué? América. América es el tercero. África. África. Mayra, atenta. Ya, una cosa es que te pregunten cuál es el continente más poblado después de Asia. Y otra cosa es que te pregunten cuál es el continente con mayor población relativa después de Asia. ¿Correcto? Asia es el continente donde no solo más poblado, sino donde hay más habitantes por kilómetro cuadrado. Pero después de Asia, el continente con más habitantes por kilómetro cuadrado es Europa. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado. Una cosa es el continente con mayor población absoluta después de Asia, y otra cosa es el continente con mayor población relativa o densidad poblacional después de Asia. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Jóvenes, ahí estás viendo y dime, responde, ¿cuál es el país con menor número de habitantes por kilómetro cuadrado en el mundo? O sea, el país con menor densidad poblacional en Mongolia. Mongolia. Mongolia, ¿no? De ahí son los mongoles. País de hielo. Los mongolitos. Jóvenes, ¿y cuál es el país con mayor número de habitantes por kilómetro cuadrado? Mónaco. Mónaco, ¿no? 26.000 habitantes. Y esta pregunta vino en el examen de San Marcos, que es la universidad donde tú vas a postular. La pregunta decía así: los países con mayor densidad poblacional, es decir, con mayor número de habitantes por kilómetro cuadrado, se caracterizan por ser. Y entre las alternativas habían dos, ¿no? Mira, dos alternativas. ¿Quiénes son los países que tienen más habitantes por kilómetro cuadrado? ¿Los países con menor superficie o los países con mayor población absoluta? ¿Qué hubieses marcado si eso te hubiese venido en el examen? ¿Con menor superficie? La respuesta es con menor superficie, bicho. ¿Tú sabes cuánto mide Mónaco? Mónaco es un país que está en Europa. Sí. Pero ¿cuánto mide Mónaco? Menos distrito donde tú vives. Menos. Es más, seguramente Mónaco mide menos, ¿no? De la urbanización donde tú vives. Mónaco es un país de tan solo 2 kilómetros cuadrados. ¿Tan chiquito? Chiquito. Pero si tú piensas que ese es tan chiquito, te vas a sorprender porque hay otro que es más chiquito, ¿no? Es el Vaticano. Ah, sí. El Vaticano mide menos de 1 kilómetro cuadrado. Menos de 1 kilómetro cuadrado. ¿Correcto? Entonces, los países con menor superficie son los países que tienen mayor población relativa. ¿Ya? Países con menor población relativa. Son países que tienen más habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Ya? Mayor población relativa. Bien, los países extensos, Mongolia es un país extenso, Australia, mira, Australia es un país enorme, ¿no? Son países que tienen, pues, menos población relativa. Oye, sigamos, a ver qué está pasando. Acá están, que es una pelea, ¿no? Una pelea entre quién? Entre Deimer y Jenny. A ver, chicos, problema de pareja después de la 1:30, por favor. Ahorita estamos en clase. A ver.
Eh, vamos a el siguiente indicador demográfico. ¿Ya? Escucha. La tasa bruta de natalidad. ¿A qué se refiere la tasa bruta de natalidad? ¿Ya? Se refiere al número de nacimientos, ¿correcto? Al número de nacimientos que hay en un lugar por cada 1000 habitantes. ¿Sí? Entonces, en el mundo, jóvenes, en el mundo, escúchame, ¿ya? Más o menos por cada 1000 personas al año nacen 18 niños. ¿Correcto? 18 niños al año por cada 1000 personas. Y el Perú está alrededor de la media mundial, es decir, en el Perú también nacen 18 niños por cada 1000 personas. ¿Correcto? Y tú dirás, profe, ¿qué? ¿Tan poquito? No creo. ¿Ah? Entonces, no vayas a pensar que solamente nacen 18 niños, no. Nacen 18 por cada 1000. Entonces, vamos a hacer un cálculo así a grosso modo, para que tengas una idea. Yo le pregunto, chicos, en el Perú, por cada 1000 personas, ya, mira, en el Perú, por cada 1000 personas, mira, vamos a colocar acá ya, por cada 1000 habitantes, nacen 18 niños. Nacimiento, ¿correcto? Sí, muy bien. Ya, la pregunta, chicos, si nosotros, vamos a redondear la cifra para que salga más rápido. Si nosotros somos aproximadamente unos 30 millones de personas, ¿ya? 30 millones de personas, acá no sé. Ahora sí. De habitantes. La pregunta, chicos, es ¿cuántos habrán nacido el año pasado aproximadamente? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién nos da la cifra? ¿Cómo hallamos el valor de X? Multiplicando en alfa, muy bien. ¿Correcto? X. Vamos, chicos. ¿Ya salió? Ya, chicos, pues multiplicamos 18 por 30 millones entre 1000. Ya está, como más ahí entre 1000. ¿Cuánto? 540.000. Ay, lo máximo este muchacho. En el Perú aproximadamente, chicos, nacen 540.000 niños al año. Es un montón. ¿Ah? 540.000. Entonces, chicos, hay que vender ropa de bebé, pues, ¿no? Buen negocio. ¿Ah? Hay que vender ropitas, zapatitos, pañales, ¿no? Hay bastante cantidad de niños, ¿ya? Y ahora que todo se vende por internet. Esta pandemia ha traído un nuevo hábito de consumo. Yo antes entraba pues a internet solamente para hacer mi pregunta para grupos armados, ¿no? Pero ahora, joven, todo se compra y todo se vende por internet. Muy bien. Entonces, chicos, nacen bastantes niños. Entonces, la natalidad se refiere al número de nacimientos, ¿ya? Al año por cada 1000 personas. ¿Sí? Bien. Pero así como nace, las personas también se van de este mundo, ¿correcto? La persona fallece. Y ahora más que nunca, por este personaje, mira, ¿quién no reconoce esta imagen? ¿Ah? La COVID-19, ¿no? Entonces, chicos, así como nacen, las personas también se mueren. Se mueren. Entonces, el número de fallecimientos en un año por cada 1000 personas, ¿no? El número de fallecimientos al año por cada 1000 personas se le llama tasa de mortalidad, tasa de mortalidad. Entonces, chicos, tener en cuenta de que todos los años las personas nacen
y todos los años las personas mueren. Entonces yo puedo comparar los que nacen menos los que mueren. Y al hacer esa comparación, voy a tener este indicador llamado tasa bruta de fecundidad. ¿Ya? Tasa bruta de fecundidad. Perdón, este no es, este indicador. Este no, este indicador. Este indicador llamado tasa de crecimiento natural. Profe, ¿cómo se obtiene la tasa de crecimiento natural? Restando los nacimientos menos los fallecimientos. Nacimiento menos fallecimiento. Hago la resta y obtengo la tasa de crecimiento natural o tasa de crecimiento vegetativo. Chicos, lo normal es que en un país nazcan más personas y mueran menos. Entonces, cuando los nacimientos son mayores a los fallecimientos, la tasa de crecimiento natural es positiva y la población se incrementa. Lo normal es que la población se incremente. Lo raro, ¿no? Lo extraño, lo anormal es que el crecimiento sea negativo. Pero se puede dar, sí se puede dar, pero se dan en muy contados casos. Por ejemplo, se da pues cuando hay una gran crisis que hace que la población se vaya, migre, ¿no? Sí, ¿en qué país latinoamericano la población se está yendo? O sudamericana, o se está migrando considerablemente. Venezuela. Venezuela. Bueno, chicos, tú cuando ves a los venezolanos, ves que en su mayoría son pues, personas ancianas, ¿no? Son viejitos porque están Jóvenes. o son personas jóvenes. Son jóvenes, ¿sí o no? Tú no ves que son venezolanos viejitos, no, son muy pocos. Y en general los que más migran son los más jóvenes, ¿no? Las personas pues entre los 30, ¿no? Y 40 años de edad, entre 20 y 40 años de edad son las personas que más suelen migrar. Y esas personas son las que van a formar una familia. Esas personas son las que van a tener hijos o las que ya tienen hijos. ¿Entienden? Entonces, cuando hay pues una gran crisis política, económica, las personas migran y en ese lugar donde las personas migran, la tasa de crecimiento se reduce considerablemente. ¿Sí? Ahora, también la tasa puede ser negativa, jóvenes, cuando hay una guerra. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, habían muertos por cantidades. Y los que no iban a la guerra, pues, tampoco tenían la intención de tener familia. Entonces, ahí el crecimiento puede ser negativo. ¿Ya? ¿Sí? Jóvenes, ahora, en el Perú, ¿el crecimiento será negativo o será positivo con esta pandemia, con este muerto que hay en el Perú? Creo que es positivo, porque la gente está aburrida metida en sus casas. Y ahí a su alrededor, colorcito bajito, y yo no pensé nada. Todavía el crecimiento poblacional sigue siendo positivo. ¿Ya? Todavía las muertes no superan, en el Perú, las muertes no superan a los nacimientos. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya hemos visto qué cosa es la natalidad, qué cosa es la mortalidad, qué cosa es el crecimiento natural o vegetativo. ¿Sí? Pero escúchame acá, no es lo mismo natalidad que fecundidad. ¿Ya? Está bien, pues, Saraí, eso es lo que estamos diciendo. O sea, la mortalidad todavía no es mayor a la natalidad. En el Perú la natalidad todavía sigue siendo mayor a la mortalidad. Y por lo tanto, Saraí, el crecimiento es positivo. ¿Sí? No te distraigas, concéntrate. Recuerda que ya San Marcos va a tomar su examen en julio. Claro, si tú no te has matriculado no vas a dar, pero va a haber examen. Y el próximo año, en vacaciones, también va a haber examen, joven. ¿Sí? Porque así venga la tercera ola que se cree que va a llegar en el mes de septiembre en el Perú, ya para marzo del próximo año habremos superado esa tercera ola. Entonces va a haber examen. Tú tienes que prepararte
con la intención de ingresar a la universidad el próximo año. O sea, yo no creo que tú estés pensando, ¿no? Ya me presento al examen y voy a ver si ingreso, ¿no? Ya no puedes pensar así. De repente en un año normal sí podías haber pensado. ¿Cuál es el pensamiento de un joven? Termina el colegio y dice, ay, ahí termina el colegio, ¿no? Son así como 18 años que vengo estudiando desde que mi mamá me puso al colegio a los 2 años. Ya está. Pero quieres darte un año sabático, pues, un año sabático, no quieres estudiar, no quieres trabajar, no quieres hacer nada. Y así, eso hacían muchos jóvenes. Pero jóvenes, ahora ya no puedes darte ese lujo, porque muchos jóvenes no han postulado en el 2020, tampoco han postulado en el 2021. Todos ellos van en marcha, van a querer ingresar el 2022. Todititos van a querer ingresar el 2022. ¿Y quiénes van a ingresar? Los que se han venido preparando en el 2020 y el 2021. Tú no puedes darte el lujo de decir, voy a ver si ingreso. No, tengo que ingresar. Pero para ingresar, pues, sabes que es trabajoso, ¿no? Tienes que entrenarte, practicar sobre todo muchísimo. Y sí puedes ingresar. Y peor aún, pues chicos, si tú quieres ingresar para medicina, ¿no? A ingeniería, esas carreras demandan de más puntaje, o sea, y ahí es el doble o el triple de esfuerzo. Así que tienes que concentrarte. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, una cosa es natalidad, ¿ya? Y otra cosa, jóvenes, es fecundidad. No es lo mismo. No es lo mismo. Fecundidad se refiere al número promedio de hijos que tiene una mujer, ¿no? A lo largo de su periodo fértil. Y una mujer a lo largo de toda su vida puede tener un hijo, puede tener 2 hijos, puede tener 3, o lo que ella desee, ¿entiendes? Pero, ¿qué te van a preguntar en el examen? La tendencia. Como la geografía es una ciencia, analiza casos particulares y puede establecer una regla general. Ya la demografía analizó pues la fecundidad en el Perú, en la India, en China y en diferentes lugares del mundo. Y eso es lo que te va a preguntar San Marcos. San Marcos te va a preguntar, jóvenes, ¿dónde es mayor la fecundidad? Escúchame, en un país pobre o en un país rico, ¿dónde es mayor la fecundidad? País pobre. La respuesta es un país pobre. Esa es la respuesta. Y yo le pregunto, joven, ¿dónde es mayor la fecundidad? ¿En una zona rural o en una zona urbana? Eso te va a preguntar Samara. Rural. Rural. La zona rural. Así es, esa es la respuesta. ¿No? Joven, ¿y por qué en las zonas pobres, por qué en las zonas rurales, las mujeres tienen más hijos? La respuesta, chicos, es porque en las zonas pobres, las mujeres tienen menores oportunidades de desarrollo, menores oportunidades de trabajo. En las zonas donde hay más pobreza, donde predomina la población rural sobre la urbana, la tasa de analfabetismo es alta y sobre todo muy alta en las mujeres. Cuando yo le pregunto, señorita, en el siglo XIX, ¿no? 18, antes de que venga la revolución industrial, las personas de qué vivían? De la agricultura y la ganadería. ¿No? ¿Quién trabajaba en el campo? El hombre, el varón. Y la mujer se dedicaba al cuidado del hogar. No trabajaba, pero no porque la mujer no quiera trabajar, sino que no habían oportunidades para que ella se pueda desarrollar. Miren, ahora los tiempos han cambiado. ¿Ustedes por qué están estudiando? La señorita, ¿por qué están estudiando? Porque saben, ¿no?, que hay trabajo para ellas, ¿no? Hay enfermeras, hay médicos, hay abogadas, hay ingenieras, hay arquitectas. ¿Me entienden?
Pero, ¿por qué? Porque viven en la ciudad, pues. Pero antes, cuando no, las ciudades no tenían mucha población, porque no había industria, todo era campo, no había oportunidades. Entonces, jóvenes, hoy, al ser los espacios rurales los que albergan mayor población, perdón, hacer los espacios urbanos, los lugares que albergan mayor población, en esos espacios urbanos las mujeres tienen mayores oportunidades para el desarrollo. Y como ahora las mujeres tienen mayor oportunidad de desarrollo, de crecimiento, disponen de menos tiempo para el cuidado de los hijos. Por eso es que optan por tener menos hijos, porque quieren descansar. Como dice Jenny, sean empoderados. Entonces, un país mientras más rico sea, la fecundidad es menor. Un país donde haya más pobreza, la fecundidad es mayor. ¿Ya? Ahora, no es lo mismo fecundidad que reproducción. La fecundidad se refiere al número de hijos en general, o sea, pueden ser hombres, pueden ser mujeres. En cambio, la reproducción solo se refiere al número de hijas. ¿Entiendes? Yo le pregunto, ¿por qué es importante en un país que nazcan mujeres? ¿Por qué sería importante? Para poder seguir reproduciendo, ¿no? Así es. Ahí está. ¿Qué pasa si en un país nacen pocas niñas, pocas mujeres? ¿Qué va a pasar en ese país? No va a haber un cambio generacional. Baja la tasa de reproducción. Así es, claro. No se reproduce por un chat. Y la población envejece, porque la natalidad rejuvenece la población. Pero si no hay nacimientos, la población envejece. Y los viejos no pueden trabajar, no pueden producir, y eso es un problema. Por eso es que la demografía está analizando esas tasas. Cuando hay muchas personas es un problema. Cuando hay pocas personas también es un problema. ¿Sí? Pues nada en exceso. Todo de forma equilibrada. ¿Ya? Bien. Pues ya hemos visto la tasa de natalidad, la tasa de fecundidad, la tasa de reproducción, el crecimiento natural o vegetativo y la esperanza de vida al nacer. Jóvenes, ¿qué cosa es la esperanza de vida al nacer? El promedio de años que espera vivir una persona o un recién nacido. Y aquí es donde la mayoría de jóvenes se equivocan, menos los alumnos de GCM. ¿Ya? Díganme, jóvenes, ¿dónde las personas viven más años? ¿En el campo o en la ciudad? En el campo. En el campo. Es que es por su forma de alimentarse y también el ambiente es más limpio. Ah, está bien, está bien. Pero escúchame, si hay algo que no se equivoca son los números. Los números son fríos, ¿no? Las matemáticas es una ciencia exacta. Pues si a ti te preguntan dónde las personas viven más años, en el campo o en la ciudad, tú respondes la ciudad. ¿Por qué no entiendo? Veamos lo que dicen los números. Los lugares, los continentes, los espacios donde predomina la población urbana, ¿no? La población que vive en las ciudades, como por ejemplo en Europa, las personas tienen una mayor esperanza de vida. Se entiende que viven más años. En cambio, los lugares, los territorios, los espacios donde predomina la población rural, es decir, la población que vive en el campo, que vive en la agricultura, la ganadería, etc. En esos lugares, las personas viven menos años. Y en África, jóvenes, la población rural es mayor a la población urbana. Y en esos lugares las personas viven menos años. Ahí está. Te preguntan a ti, ¿dónde las personas viven más años? ¿Dónde la esperanza de vida es mayor? Tú vas a marcar la ciudad. Zonas urbanas. ¿Ya? ¿Dónde la persona viven, dónde la esperanza de vida es menor? En las zonas rurales. No te vayas a equivocar. ¿Sí? ¿Por qué? Pero si en el campo comen natural, comen de la chacra a la olla, ¿no? De la vaca a la taza. Lo que sucede, jóvenes, es que, si bien eso es verdad, comen de lo que produce la tierra, pero en el campo
no hay pues mucha atención médica, ¿no? Por ejemplo, hospitales, o también, por ejemplo, una persona se enferma de COVID y si está en la ciudad y puede ir al hospital y encuentra, tiene la suerte de que encuentre una cama, ¿no? Ahí lo pueden atender y probablemente le salven la vida, entonces tiene mayor probabilidad de sobrevivir. ¿Qué pasa si una persona pues se enferma en el campo? Y seguramente pues donde ella vive no hay una posta médica o menos un hospital. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ir hacia la ciudad más cercana para poder internarse en un hospital. Y si no tiene los medios, entonces las probabilidades de muerte son más elevadas en el campo que en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, en el campo, tú quieres cocinar, pero muchas veces no tienes agua, entonces buscas el agua del canal, del pozo, de la acequia, ¿no? Y muchas veces el agua pues, está sucia, está contaminada, entonces la consumimos y nos enfermamos. Y no curamos las enfermedades, hay mayor probabilidad de que la persona muera. Pero acá en la ciudad, tú vas a cocinar, abres la llave de tu caño y sale el agua potable, el agua que ha sido tratada, ¿no? Entonces tiene menos probabilidades de enfermar y morir. Por eso es que en el campo las personas viven menos años, porque la mortalidad es mayor en el campo. En cambio, en la ciudad, las personas viven más años porque la mortalidad es menor en la ciudad. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Y aquí tenemos, pues chicos, miren en este mapa los lugares donde las personas viven más años, ¿no? Europa. En Oceanía, Australia es el país más poblado. Entonces, en Australia y Canadá son los lugares donde la esperanza de vida es más alta. Donde la esperanza de vida es más bajo, donde hay más pobreza. África, por ejemplo, la esperanza de vida es más baja. Bien, joven. Yo le pregunto, chicos, a ver, díganme así, coloquen la edad que ustedes tienen por el chat. Vamos, chicos, a ver, vamos a hacer un breve sondeo, una breve encuesta. A ver, por acá 17, 16, 16, 17, 16, 16, 17, ya está. Entonces, el promedio está entre 17 años, ¿correcto? Chicos, yo le pregunto, ¿ustedes pertenecen o no pertenecen a la PEA, a la población económicamente activa? ¿Pertenecen o no pertenecen a la PEA, a la población económicamente activa? ¿Qué me dicen, chicos? Ustedes Todavía. no. Profe, ¿por qué? ¿Quiénes pertenecen a la PEA? Pertenecen a la PEA todas las personas que están trabajando, o sea, que están empleadas, ¿correcto? Que están trabajando, ¿ya? O las personas que han perdido su trabajo, pero que están en la búsqueda permanente de trabajo. Ellos pertenecen a la PEA. Ya. Entonces, profe, si yo no pertenezco a la PEA, ¿a dónde pertenezco? A ver, todas las personas que tienen entre 15 y 64 años están en la población en edad de trabajar. O sea, tú ya tienes la edad para trabajar. Porque tú me has manifestado que tienes 16 y 17 años. Ya te hacen la edad para trabajar. Pero no estás trabajando. Entonces eres parte de la no PEA. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no estás trabajando, no porque no quieras trabajar, tú quieres trabajar, tú quieres producir. Pero lo que sucede es que te estás preparando, ¿ya? Te estás preparando para luego trabajar, ¿no? Porque quieres ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, quieres ser médico, cirujano, cardiólogo, correcto, pero te estás preparando, ¿sí? Pero si tú, teniendo 15 a 64, no trabajas, no estudias, ya pertenecerías a un grupo poblacional llamado los niños, ¿no? Los que ni trabajan ni estudian, pero ese no es tu caso. Tú
No estás trabajando porque estás preparándote para ingresar a la decana de las Américas. ¿Ya? Bien, jóvenes, díganme, ¿está claro cuáles son los indicadores demográficos como población absoluta, relativa, natalidad, fecundidad, mortalidad, crecimiento poblacional, ¿no? Población en edad de trabajar? Hasta ahí está claro los términos, las definiciones, o alguna duda, alguna pregunta. Porque ahora ya vamos a hablar de otros aspectos, ya no tanto las definiciones. ¿Mm? Muy bien, Sara dice que está claro. Ya está. Bien, chicos. Ya saben que si hay preguntas, habla. Bien, ahora, jóvenes, vamos a hablar solo del aspecto demográfico del Perú. Bien. Y en nuestro país hay una entidad que se encarga de realizar el censo, que es el INEI. Y en toda la historia de la República del Perú se han realizado 12 censos nacionales de población, ¿no? 12 censos nacionales de población, ¿correcto? Y eso es lo que nos van a preguntar, los resultados del Censo Nacional de Población. Bien, pero acá un dato interesante, porque algunos jóvenes son bien estudiositos, ¿ah? Y están observando y preguntan, profe, no entiendo, mira. Acá dice, ¿no?, que somos 34 millones de personas, y acá dice que somos 31 millones de personas. Es verdad, eso es correcto. Pero lo que sucede es que son instituciones diferentes, ¿no? La RENIEC, ¿no?, dice pues que en el año 2017, ¿no?, hasta el año 2017, ellos llevan un conteo de 34 millones de personas. Pero la INEI, que es la que se encarga de realizar el censo, ha contabilizado 31 millones de personas. Entonces ahí uno puede pensar de que han contado mal, ¿no? ¿Sí? Pero ya la INEI explica, ¿no?, de que, si bien es cierto, ellos emiten el DNI, muchas personas han migrado, ¿no? Y muchas personas no han sido, pues, contadas, enumeradas, ¿no? Pero igual, en el examen de la San Marcos te van a preguntar por los resultados del censo. Y la única institución que es el Censo Nacional de Población es el INEI. ¿Correcto? Así que vamos a trabajar en función a los resultados del INEI. ¿Sí? Muy bien. Ahora, la INEI nos dice, chicos, de que el Perú, mira, en el año 2017 fue el quinto país más poblado después de Brasil, después de Colombia, después de la Argentina y después de Venezuela. El Perú fue el quinto país más poblado. Ojo, en el año 2017. Pero la INEI, ¿no?, todos los años actualiza su información. Y ustedes saben que en los últimos años ha habido, pues, una terrible migración en Sudamérica, ¿no? El país que expulsó a población ha sido el país de Venezuela, y se ha distribuido esa población en muchos países sudamericanos. Entonces, eso ha colocado, ¿no?, a que nuestro país hoy en la actualidad sea ya no el quinto más poblado en Sudamérica, sino el cuarto más poblado. Hoy el Perú es el país más poblado después de Brasil, después de Colombia, después de Argentina. El cuarto es el Perú. Ojo, a nivel de Sudamérica, ¿no?, a nivel de toda América, es el séptimo. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más nos van a preguntar? Ya, quiero que mires, chicos, el primer censo se realizó en el año de 1836. Yo le pregunto, 1800, ¿qué siglo es? ¿Siglo XVII, XVIII, XIX o XX? 19. 19. Lo máximo, muchacha, siglo XIX. Esa es la verdad, siglo XIX, ¿ya? Y mira, ve, joven, en el siglo XIX se realizaron 4 censos. Acá están todos los censos del siglo XIX, ¿ya? Yo le pregunto, chicos, en 40 años,
la población se llegó o no se llegó a duplicar en el siglo XIX, porque el primer censo de la población era de 1.800.000 personas. En el último censo del siglo XIX, la población era de 2,6 millones de personas. La pregunta es, ¿la población se duplicó o no se duplicó en el Perú en 40 años de historia? Sí. Ah, chicos, ¿qué me dicen? ¿Se duplicó o no se duplicó? Sí. No, Sí. no se duplicó. Oye, ¿cuánto Ah, es en el los primeros 40. No se llegó a duplicar. ¿Sí? ¿O sí se duplicó? No, Por dos, queda 3.006. Ah, 3.600.000, no, sí, 700 algo sería. no se duplicó. Entonces, de ahí podemos sacar una línea, una conclusión. ¿Cómo aumentaba la población en el siglo XIX? De manera O lentamente, lenta. lentamente. Mira, todo el siglo XIX, no, la mayor parte del siglo XIX, la población creció pues en menos de 1 millón de habitantes, en 40 años. Pero mira, en el siglo XX, de 1940 a 1961, la población se incrementó en más de 3 millones. ¿Mm? Ahí vemos que aquí el crecimiento de la población en el siglo XX es mayor por respecto al siglo XIX, ¿correcto? ¿Sí? Muy bien. Y aquí vemos, pero mírame, entre 1972, ¿no? En el gobierno del presidente Velasco Alvarado y el gobierno del presidente Adán García, ¿no? En más o menos, chicos, unos 35 años de historia, la población se va a duplicar, pasando de 14 millones a 28 millones. Entonces aquí podemos establecer claramente que el crecimiento de la población, el incremento de la población en el Perú en el 2020 con respecto al 2019 es mayor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está claro hasta ahí? Sí, ¿Sí? profe. Muy bien. Entonces, ahora la población se incrementa más rápido en este siglo que en el siglo XIX, ¿ya? Pero luego vamos a analizar cómo es el incremento a lo largo del siglo XX. Pero tienes que entender que en el siglo XX la población aumentaba más rápido con respecto al siglo XIX, ¿ya? ¿Por qué, profesor? Porque en el siglo XIX, si bien es cierto, había muchos nacimientos, las familias eran muy numerosas, pero también había muchas muertes. Entonces, eso hacía que la población aumente lentamente, ¿ya? La guerra del Pacífico, mira, ¿de cuántos millones de peruanos se habrá llevado? La guerra del Pacífico, los golpes de Estado. ¿Mm? La población estaba lenta en el siglo XIX. Bien, chicos, el último censo se realizó en el gobierno de este presidente. ¿Alguien se acuerda de este presidente? PK. Ahí está. Pedro Pablo Kuczynski. Uy, tú te imaginas, mira, cómo serán esos muchachos que quieran postular a San Marcos y le pregunten, oye, ¿cuáles son los presidentes de 2017 al 2021? ¿Cuántos presidentes han ay, pasado? caramba, pero si son ¿Cuántos? Dime cuántos presidentes. 5. 5, a ver, ya. Uno es PPK, Pedro Pablo Kuczynski, ya. Otro, Vizcarra, Vizcarra, Cuatro. Merino Merino. y Sagasti. Claro, 5 más, Marina. no, 4. Pero todavía me han mencionado 3 nomás, pues. Vizcarra, Viz- PPK y Merino. ¿Quién es Una el cuarto? señora creo fue Sagasti, Francisco Sagasti. Ah, y Sagasti, Ah, Sagasti. 4 presidentes, ¿no? Entonces, Y el que imagínate. va a entrar, profe, también el 28. ¿Cómo, cómo? El 28 de julio también quien va a Ah, ya. ingresar. Pero ese ya es otro gobierno, ya. Ese es el inicio del nuevo gobierno. En cambio, Sí. en el 2017 al 2021, ¿ya? 2016, perdón, al 2021 era un gobierno, pues, ¿no? Y normalmente un presidente gobierna 5 años. Pero acá, pues, no por la historia, por las características, hemos tenido en un periodo 4 presidentes, lo cual no es bueno. No es bueno que hayan 4 presidentes en un periodo de gobierno, porque no hay un buen gobierno, no hay una estabilidad política, económica, ¿no? Y todo eso lo vemos pues en las noticias que escuchamos, los muertos, las protestas, ¿no? En eso se traduce cuando hay muchos presidentes en un gobierno, en un periodo de gobierno. Bien, entonces chicos, el último censo se realizó durante el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski
¿no? Y el Perú pues arrojó una población de 31.237.385 habitantes. ¿Ya? ¿Sí? Muy bien. Ese censo nos va a decir, pues, cuál es el departamento más poblado. Jóvenes, mira la PPT y responde. ¿Cuál es el departamento más poblado después de Lima? Eso ha sido pregunta de examen de admisión. Departamento más poblado después de Lima. Ahí está viendo que es Piura. Piura. Correcto, Piura. ¿Ya? Luego viene La Libertad, etc. ¿Y cuál es el departamento con menor población? Tacna. Es el departamento de Madre de Dios. ¿Entiendes? Madre de Dios es el departamento menos poblado, ¿no? Menos poblado, ¿correcto? Pues ahí estamos viendo cuáles son los departamentos más poblados y los menos poblados, de acuerdo al resultado del último Censo Nacional de Población. Obvio. Ahora te van a preguntar también cuál es el distrito más poblado. Y ahí estás viendo el distrito más poblado del Perú. ¿Cómo se llama? San Juan del Uri-Washington. Ahí está. ¿Quién de ustedes vive en San Juan de Lurigancho? Mi barrio, profesor, está por ahí. Su barrio de Jenny, profe. De ti Camargo. también. ¿Vives tú, Jenny? Ah, por acá, por la estación San Martín. profesor. Camargo, profe. Ahí No, me sí. dio su cerro. Ya está. Entonces, ya, y después de San Juan de Lurigancho, ¿cuál es el distrito más poblado? Mira acá. ¿No? Estoy seguro que más de uno de ustedes vive en San Martín de Porres. Ahí está. Chicos, otro distrito más poblado, muy poblado, es el distrito de Actio. San Juan de Gancho, San Martín y Actio, en ese orden, lo más poblado. ¿Ya? Luego viene, pues, Coma. Y aquí podemos sacar una conclusión, jóvenes. Nuestra ciudad, la ciudad de Lima, ha tenido un crecimiento horizontal. Y eso también ha sido pregunta de examen de admisión. ¿Qué cosa es el crecimiento horizontal? Cuando la ciudad se va expandiendo hacia los lados, hacia los costados, porque la población va ocupando cada vez mayor territorio, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Ya la ciudad de Lima ha crecido tanto, ¿no? De forma horizontal, que ya no queda ningún cerro por ocupar, ¿me entiendes? Ya todo ha sido invadido. Entonces, ¿qué pasa cuando las ciudades ya no pueden experimentar un crecimiento horizontal? Porque ya no hay espacio. Empiezan a ¿El vertical? experimentar un crecimiento vertical. Vertical. Entonces, ¿cómo se entiende, profe, un crecimiento vertical? Creando Es decir, que edificios esos lugares donde antes habían casas antiguas se empiezan a demoler. edificios para construir. Muy bien. Y se empiezan a construir viviendas multifamiliares, ¿no? Multifamiliares, ¿correcto? Y eso es lo que cada vez está ocurriendo en el Perú, ¿no? Bueno, en estos 2 últimos años, muchos proyectos han paralizado, ¿correcto? Porque no se está vendiendo, pues la gente no está comprando, porque la gente está cuidando su vida antes de comprar algo, ¿correcto? Pero esta pandemia va a terminar en algún tiempo, ¿no? Y las cosas se van a volver a normalizar. Bien, ya tenemos los distritos más poblados de Lima. Jóvenes, a ver chicos, díganme, ¿qué puesto ocupó en población el Perú en el año 2017? El 2. Segundo. En Sudamérica, en Sudamérica. Segundo no, primero es Brasil, segundo era Colombia. Tercero, profe. Te amo, ya ves que se olvidaron. Ah, sí, el 3. Atentos, ¿ah? Tercero, profe. Ahí está, mira, en América del Sur, ¿ya? En América del Sur, Ah. en población, estamos en tema de demografía, tercero es en tamaño, ¿no? Pero en población, el Perú en el 2017 era el quinto. Pero actualmente ya somos el cuarto país más extenso. ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. Ahora, la densidad poblacional. ¿A qué se refiere la densidad poblacional? Se refiere al número de habitantes por cada kilómetro cuadrado. Y en el Perú, de acuerdo al último censo, hay 24 habitantes por kilómetro cuadrado.
Te van a preguntar dónde hay más habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Se acuerdan? Hace un momento preguntamos, ¿los que tienen mayor superficie o menor superficie, joven? Menor superficie. Por superficie. Muy bien. Ahí está, y Saraí nos da la respuesta. Mira, ve. El lugar de mayor densidad poblacional es el Callao. Wow. Hay casi 9.000 habitantes por cada kilómetro cuadrado, seguido de Lima y Lambayeque. Y la selva tiene departamentos muy extensos y poco poblados, ¿no? Cayali es el menos poblado. Ahí vemos que Madre de Dios es el departamento con menor densidad poblacional, el menor, seguido de Loreto y Ucayali. ¿Ya? En ese orden, primero Madre de Dios. ¿Sí? Muy bien. Jóvenes, esta pregunta viene en el examen de admisión. Escúchame, la pregunta decía así, ¿no? Según los últimos resultados del censo, la tasa de crecimiento demográfico en el Perú viene, y en las alternativas estaba disminuyendo y también estaba aumentando. ¿Qué hubiese marcado si esa pregunta tuviese venido del examen? Aumentando. La tasa de crecimiento demográfico en el Perú viene aumentando o disminuyendo. ¿Qué vas a marcar? ¿Vas a marcar o vas a pasar a la siguiente pregunta? No creo, tienes que ingresar. Marca. Aumentando, profe. Jóvenes, cuando Perú estaba perdiendo con Colombia, ¿no? Hace los cambios para defender o hace los cambios para atacar. Atacar. Atacar, pues, ¿cómo vamos a ganar el partido? Si estamos perdiendo, no vamos a defender, tenemos que atacar. Entonces, chicos, si tú estás en los últimos minutos del examen y sabes que te faltan varios puntos con todo lo que has resuelto, no vas a ingresar, porque tú sabes, ¿no? Cuál es el puntaje que necesitas y sabes cuántas has resuelto y sabes cuántas te faltan por resolver. ¿Qué vas a hacer al final? Si sabes que, si tú dejas así tu examen como está, sabes que no vas a ingresar porque no te alcanza el puntaje. ¿Qué vas a hacer? Vas a tener que marcar y hay muchas que tú has dejado porque no te sentiste seguro, ¿no? Te respetabas entre la A y la B, pero en ese momento, en esos últimos 5 minutos, vas a marcar todas esas preguntas, porque ya te la vas a jugar. Así se resuelve el examen de admisión, chicos. ¿Mm? Entonces, tienes que marcar. En el examen tú tienes que ir a resolverlo. Ya de ahí si te equivocas es otra cosa, ¿no? Pero tienes que resolver la mayor cantidad de preguntas. ¿Ya? Entonces, con respecto a la pregunta de ese examen, esa marco, la pregunta decía la tasa de crecimiento demográfico. Entonces, ¿cómo razonó el alumno? El alumno razonó así, ¿no? A ver, en el pasado, 1950, por ejemplo, éramos 7 millones, en el pasado éramos menos, en el futuro, ¿no? Seremos más, ¿no? Entonces la población viene aumentando. Entonces muchos jóvenes marcaron aumentando, la tasa de crecimiento viene aumentando. Jóvenes, estos numeritos que vemos acá no se refieren a la tasa de crecimiento. Estos números son números totales. Se refieren a la población total. Entonces, lo que sí viene aumentando es la población total. Total. ¿Entienden? Pero como dice la pregunta, decía tasa, la tasa es un porcentaje, un número porcentual. ¿Correcto? Entonces, acá vemos, mira, entre 1960 y 1972, la población peruana experimentó su mayor crecimiento. Crecía a un ritmo de 2.8% cada año. Pero a medida que han ido pasando los censos, en el último censo, ¿no? La tasa de crecimiento, ojo, la tasa, no la población total, se ve claramente que sigue disminuyendo. Entonces, la pregunta decía, de acuerdo a los últimos censos, la tasa de crecimiento en el Perú viene, la respuesta era viene disminuyendo. Pero ojo, no significa que la población peruana va a ser menos en el futuro, no. La población peruana va a seguir aumentando. Si tú miras estos números, la población No peruana tan drásticamente como antes. ¡ay! El ritmo de incremento ya no es tan elevado como antes. Ha disminuido lentamente, un poquito viene disminuyendo, pero la tendencia es a la disminución, a la baja, no al incremento, ¿correcto? Entonces, a eso se refería la pregunta, ¿ya? Una cosa es, chicos, población total y otra cosa es tasa de crecimiento. No es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo. La población total es el número total de habitantes
y la tasa de crecimiento de la forma cómo va aumentando esa población, el ritmo con que va aumentando la población. Muy bien. Yo le pregunto, joven, ¿y por qué cada vez por qué estará disminuyendo esa tasa? ¿A qué se deberá? ¿Mm? ¿A Por qué la se demanda deberá? laboral que hay. ¿Cómo? O sea, las familias no pueden sostenerse y deciden no tener más hijos. Ay, inteligente este muchacho. Lo máximo este muchacho. Y para eso vamos a mirar este cuadro. Este cuadro, a ver, aquí solamente quiero que me digas dónde hay más población. ¿En la costa, en la sierra o en selva actualmente? Actualmente hay en la costa. En la pregunta, ¿siempre fue así? Miremos cómo era en No, No, no 1900. siempre. La No, sierra no no, estaba. en 1940, ¿cuál habrá sido la región más poblada? la sierra. La sierra. Entonces, pasamos al siguiente cuadro. Esta pregunta viene en el examen de San Marcos. La pregunta decía, la distribución de la población, ¿no? Se ha dado de la siguiente manera. Mira, chicos, de 1940 a la actualidad, ¿qué región natural viene disminuyendo en su población? La sierra. La sierra. 1940 tenía más población, el último censo menos población. En términos porcentuales, ¿qué regiones vienen incrementando su población desde 1940 en términos Lima, porcentuales? ahí, Costa. desde la costa y la selva. Regiones naturales. Costa y selva. La costa. Entonces, la pregunta decía, ¿cómo se ha dado el desplazamiento de la población? En el Perú, la población se ha dado así. De la sierra, la población se ha desplazado hacia la costa Y hacia la y la selva. población se ha desplazado hacia la Ajá, selva. Por eso es que en términos porcentuales, la costa de la selva viene incrementándose y la sierra viene disminuyendo. ¿Correcto? ¿Sí? sí. Muy bien. Ahora, eso es en cuanto a la distribución de la población. Ahora, chicos, ¿será cierto eso que dicen, ¿no? Que en el Perú por cada hombre hay 7 mujeres? Sí. No, eso es falso. Ujú. Yo Pero le en pregunto a las señoritas, señoritas, ¿será cierto eso que dicen que en el Perú por cada mujer hay uno para el gusto y otro para el gasto? ¿Será cierto eso? Ah, sí. No es cierto eso, porque las estadísticas no mienten, ¿correcto? En el Perú, por cada hombre hay una mujer. La diferencia es mínima. Entonces, diremos que la población en el Perú, en cuanto al sexo, está equilibrada. Cosa que no sucede en algunos países, ¿sabes? Por ejemplo, en China hay un tremendo desequilibrio en cuanto al sexo, producto de sus políticas demográficas, ¿no? En En Rusia China, también, profe. así es. En India también. En Rusia faltan varones. En Rusia faltan varones. Sí. Bueno, en China lo que falta son las mujeres. ¿Ya? Lo normal, jóvenes, es que en un país haya más mujeres que varones. Lo normal. ¿Ya? Pero la excepción la encontramos pues en países como China e India. Muy bien, sigamos. Jóvenes, en el Perú la población está equilibrada en cuanto al sexo. Correcto, hay un equilibrio en cuanto al sexo. Pero en algunos departamentos los hombres son ligeramente superiores a las mujeres, como por ejemplo Madre de Dios. Es el departamento donde hay más hombres por cada 100 mujeres. Es mayor el índice de masculinidad. El departamento donde hay menos hombres por cada 100 mujeres es el departamento de Lambayeque. Es el departamento con menor índice de masculinidad. ¿Correcto? Jóvenes, población según edad. A ver, escuchamos todos los días que la población se está vacunando, el vacunatón, ¿no?
pero las estadísticas no mienten, pues, joven, ¿no? Escuchamos que se han vacunado a los de 80, a los 85, a los 79, 78, ya estamos ya en 50 y la gente se va alegrando. Pero se han empezado a vacunar por los grupos de edad menos numerosos. Mira, las personas que tienen 65 a más años en el Perú solo representan el 8% de la población. ¿Mm? El grueso de la población peruana tiene entre 15 y 64 años de edad. Ellos representan más de la mitad de la población peruana. ¿Mm? Jóvenes, se han vacunado alrededor de 3 millones de personas. Pero en el Perú somos 33 millones de personas. Le falta mucho por vacunar. ¿Cuándo te tocará la vacuna a ti? Probablemente para fines de año, ¿no? O el próximo año, lo más probable. ¿Correcto? Entonces, no olvidar que el grupo de edad mayoritario es del de 15 a 64. Mira acá, y eso es bueno. ¿Por qué, profesor? Porque esta es la gente que trabaja. La gente que trabaja y que mantiene a Población los que joven. no trabajan. O sea, la población joven de 0 a 14. Y que mantiene a los que ya trabajaron. ¿Mm? De 15, de 65 a más años. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, esto han preguntado en el examen de San Marcos. Escucha. Pregunta. La población de 0 a 14 años, según los últimos censos, ¿viene aumentando o viene disminuyendo? ¿Qué vas a responder? Así no va a preguntar San Marcos. Mira acá, ¿cuántos éramos en el 93 de 0 a 14 y cuántos somos ahora Ha en el disminuido. 2017? Disminuyendo. ¿Aumentado o disminuido? Disminuye. Disminuye. Pregunta, ¿por qué está disminuyendo? Tiene que ver Que con las personas ya no quieren tener más hijos. así es, con el deseo de la familia, de las mujeres, de optar por tener menos hijos. A menor natalidad, menor fecundidad, menor población joven. Chicos, la población anciana de 65 a más años, según los últimos censos, ¿viene aumentando o viene disminuyendo? Aumentando. ¿Ya está marcado? Aumentando. Eso significa que la esperanza de vida está aumentando o está disminuyendo. Aumentando. Aumentando. Si hay más ancianos, hay personas más viejitas, ¿entiendes? La esperanza de vida aumenta. Si la esperanza de vida aumenta, ¿la mortalidad aumenta o disminuye? ¿Disminuye? Disminuye. ¿Entiendes? O sea, a partir de estos números ya se pueden concluir, ¿no? Se puede tener idea acerca de otros indicadores como la natalidad, la mortalidad, la fecundidad. Otro grupo de edad que se está incrementando es el grupo de 15 a 64, mira, está aumentando. Y eso es bueno, porque esa es la clase trabajadora, la clase que produce, que mantiene, ¿correcto? Muy bien. Chicos, ahora mira acá. Mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí. Pirámides progresivas. Una pirámide es un gráfico, una gráfica que muestra las características de la población. Esta pirámide, jóvenes, es la pirámide de un país pobre. En un país pobre las mujeres tienen más o menos hijos. ¿Qué me dicen ustedes? Ya lo hemos visto. ¿Cómo es la fecundidad y la natalidad en un país pobre? ¿Es elevada o es baja? Muy bien. Elevada, pues chicos. Elevada. Como la mujer tiene muchos hijos, la base es muy ancha, porque en la base está la población de 0 a 4 años, pues la población que recién ha nacido. Pues si hay muchos nacimientos, mucha fecundidad, mucha natalidad, la base es ancha, país pobre. Jóvenes, en un país pobre, las personas viven más o menos años. Menos. Menos, por eso es que la cima, la puntita de la pirámide, donde está la población anciana, es angostita. Porque no todos pueden vivir más de 80 años. Se mueren antes de alcanzar los 80 años. Y los que sobreviven más son muy pocos. País pobre. Y esa es una pirámide del Perú cuando había más pobreza.
¿entiendes? La pirámide del Perú en los años del 50. ¿Correcto? Profe, ¿cómo es la pirámide de un país rico? Ya hemos visto de un país pobre. ¿Cómo es a las pirámides de los países pobres? ¿No? Se le llaman pirámides progresivas, base anchas y mangosta. Un país rico, ¿ya? Un país rico, así es su pirámide, mira. Ahí está. Esto sí ha sido pregunta de examen de admisión. Las dos pirámides han venido en el examen de admisión. La pregunta decía, chicos, ¿cómo se llama la pirámide cuya cima tiene valores, ¿no? Valores iguales al de la base o parecidos al de la base. Pirámide regresiva. Yo le pregunto, chicos, acá en esta base, ¿la base se ha ampliado o se ha reducido? Uy, dime, ¿se ha ampliado o se ha reducido? Ah, pues 2%, mira acá, mira el número, mira acá. O sea, se ha reducido de este tamaño. Y aquí, jóvenes, ¿la cima se ha ampliado o se ha reducido? La cima se ha ampliado. Entonces, si se amplía es porque la natalidad, o perdón, la esperanza de vida se eleva, la mortalidad se reduce. Si se reduce la base, es porque la fecundidad se reduce, la natalidad se reduce. ¿Y en qué países las mujeres optan por tener menos hijos? En los países desarrollados. Es una pirámide de un país desarrollado. Y esta pirámide la va a alcanzar el Perú en el año 2070. Todavía no llegamos a esa pirámide. Llegaremos en el futuro, no en los próximos 40 años. Profe, actualmente, ¿cómo es la pirámide del Perú? Ah, la pirámide del Perú es una pirámide en transición, en plena fase de cambio. ¿Correcto? ¿Sí? Ahí está, mira, ve. Pues qué pacho. Ahí está la pirámide. Ahí podemos ver claramente que la cima se está incrementando en comparación al pasado y la base se está reduciendo en comparación al pasado. Entonces aquí vemos claramente que la esperanza de vida está aumentando, la natalidad viene reduciéndose. Esa es la pirámide en la cual nos encontramos actualmente. Por eso es que si te preguntan, escúchame, actualmente la natalidad y la fecundidad en el Perú viene reduciéndose. La esperanza de vida viene elevándose. La mortalidad viene disminuyendo. ¿Qué modelo de pirámide vivimos? El modelo en transición. Bien, chicos, y de esta manera hemos analizado los aspectos demográficos, aspectos conceptuales y relacionados con la demografía en el Perú. Ya el tiempo nos ha ganado, jóvenes. La próxima semana, escúchenme, antes de desarrollar la clase, lo primero que vamos a hacer es responder las preguntas. ¿Ya? Sí, eso es lo primero que vamos a hacer, responder las preguntas. No se olviden de hacerme acordar. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta con respecto a la clase el día de hoy?